10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chácara TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, en todos los cables operadores de nuestro país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y en una semana donde empezaron ya claramente las definiciones para los cierres de listas. Previo a el 9 de julio es la conformación de las alianzas. Y obviamente en todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires están trabajando activamente, reuniones permanentemente para empezar a definir lo que está sucediendo en la política de la provincia de Buenos Aires, que es vital porque es la provincia cuantitativamente más importante. En una semana también donde se instaló como tema de agenda un fallo en los Estados Unidos con respecto a la nacionalización en su momento de yacimiento petrolífero fiscales YPF, donde le pegó muy fuerte bajo la línea de flotación, digamos, al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya que allá por el año 2012 era el número 2 de economía y que indudablemente fue el que llevó adelante la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, que eran las que lideraban la compañía que había sido privatizada allá por los 90 bajo la gestión de Carlos Menem. Indudablemente un tema muy, muy engorroso, un tema que hizo mucho ruido político, lo vimos lo que viene pasando, un gobernador que tuvo que salir a dar explicaciones y que indudablemente repercute en este clima electoral que se está viviendo y que va a terminar el 26 de octubre. O sea, sobre todos estos temas vamos a estar hablando, es por eso que el invitado de hoy es uno de los titulares de Isonomía Consultores, un analista fino, político, que es el licenciado Rodrigo Martínez. Con él vamos a estar hablando para empezar a desentrañar, a entender dónde estamos parados y qué es lo que están buscando hoy las diferentes fuerzas políticas, las posibilidades de los distintos, de las distintas alianzas o frentes que se están tratando de constituir en la provincia de Buenos Aires. Así que hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. El último domingo tuvimos elecciones en Formosa y en la provincia de Santa Fe. Y nuevamente, como viene sucediendo en las distintas elecciones que se vinieron produciendo desde el 13 de abril, casualmente empezaron con Santa Fe para la elección de convencionales constituyentes, el protagonista central de la elección fue la no concurrencia. En la provincia de Santa Fe, solamente concurrió el 53-54% a las urnas. Es decir, que se sigue manteniendo, 4 de cada 10 argentinos no van a votar. Y es más, en la ciudad de Rosario, que es el principal distrito de esa grande provincia como es Santa Fe, el 52% no fue a votar. Indudablemente un llamado de atención muy fuerte
hacia toda la política en general, pero fundamentalmente hacia el oficialismo en particular. Un tema en el cual el oficialismo no se posa. Pues el oficialismo viene en un clima de mucha euforia, de poder llegar al 26 de octubre de la mejor manera posible, pero está claro que si uno empieza a analizar todas las elecciones que se produjeron, el gobierno nacional indudablemente creció. La Libertad Avanza no existía en ninguna de nuestras provincias y que indudablemente ocupa espacios con diputados provinciales, con concejales, eso está claro. Ahora, hay dos denominadores comunes en casi todas estas elecciones. Primero, como dije, el protagonista central. Muchos sectores de la sociedad argentina no van a votar. 4 de cada 10 no van a votar. Un dato de mucha preocupación. Y en lugares como, por ejemplo, Rosario, la ausencia más fuerte estuvo entre los 20 y 35 años. O sea, la gente joven no fue a votar. Me parece que es un tema que hay que mirarlo con mucho detenimiento. Y el segundo dato, en este crecimiento que tuvo la Libertad Avanza, nunca pasó de los 30 puntos. Es decir, que consolidó fuertemente ese voto que en agosto del 2023 le permitió ganar las internas abiertas y simultáneas. Por ende, está claro que está consolidando una minoría importante. Le está costando mucho pegar el salto para construir mayorías. Y en este clima electoral vemos lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, donde esas mayorías que fue adquiriendo en acuerdos con los gobernadores para poder tener algún tipo de fortaleza para plantear, digamos, la posibilidad de vetar en leyes que lo desequilibraban en el equilibrio fiscal, hoy está, digamos, astillado. No digo roto, astillado. La relación del gobierno nacional con los gobernadores no pasa por el mejor momento. Gobernadores muy cercanos a Javier Milei, como por ejemplo el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que rompió, se escindió del bloque de Unión por la Patria y 3 diputados nacionales de Tucumán armaron su propio bloque, donde jugaron abiertamente en este primer año y medio con las propuestas del gobierno de Javier Milei. Hoy está, digamos, en una relación difícil, donde el gobernador llegó a decir: en democracia se dialoga. En democracia es importante hablar, las provincias existen. Yo diría que este es un tema de vital importancia. ¿Por qué? Porque todavía faltan largos meses para llegar al 26 de octubre. Y en las cámaras del Congreso pueden entorpecer fuertemente el plan de gobierno de Javier Milei, donde hay centrada 2 pilares concretos. Baja de inflación, que no hay ninguna duda fue el gran éxito del gobierno actual. Hay que recordar, y siempre lo digo, el primer índice fuerte ya de la gestión de Milei fue del 25,6 que se conoció en febrero del año 2024, que fue la inflación del mes de enero, el primer mes del año 2024. La última medición fue 1,5. Ahí podemos ver claramente el éxito del gobierno de Javier Milei en materia de baja de inflación y donde muchos sectores de la sociedad se lo reconocen. Y el otro tema que instaló algo que era impensado en la política argentina, el equilibrio fiscal y el ajuste. Una palabra que no estaba en el léxico de ningún político.
Sin embargo, digamos, veníamos de una catástrofe, una sociedad argentina que dijo, queremos un cambio, y Milei es presidente. Pero que indudablemente empieza también muchos sectores de la sociedad a sentir el rigor de un ajuste en el cual le está costando mucho llegar a fin de mes. Está previendo y prevé la posibilidad de que la baja de inflación abre nuevas perspectivas, da más tranquilidad, pero hay poca plata en el bolsillo de los argentinos. Por eso digo que el hartazgo se fue consolidando, ese hartazgo que la sociedad argentina manifestó en las elecciones del 2023, hoy todavía están vigentes. En ese hartazgo que donde se está manifestando en no ir a votar. Y me parece que acá es donde el gobierno tiene que empezar, de acá hasta septiembre, a mirar con mucho más detenimiento. No es solamente rosca política como lo que estamos viendo ahora, donde el gobierno nacional, a través de Karina Milei y los primos Menem, están armando un escenario de construcción territorial muy fuerte y dejando de lado algunos acuerdos que se habían dado con gobernadores que hoy empiezan a dificultarle la gestión al gobierno nacional. Son temas de muchísima intensidad política. Otro gran desafío que se viene para el gobierno nacional es que dentro de 2 semanas se inaugura la Sociedad Rural Argentina. Una muestra que indudablemente siempre es una vidriera muy importante para la política argentina y donde se mezcla con un tema en el cual todo el mundo del campo viene solicitando desde siempre la baja o la desaparición de retenciones, en el cual a fin del mes pasado, es decir, hace pocos días, se volvieron nuevamente a los índices de retenciones históricas, el 33% para la soja. Había bajado un 20% al 26%, hasta el 30 de junio no se prorrogó, sino al contrario, se volvió a reimplantar ese 33%. Así que también la rural va a ser una vidriera muy importante como el campo argentino recibe al presidente de la República. Son signos de interrogación en un mundo político que está mirando todo en clave electoral. Un escenario donde indudablemente todo pasa por las elecciones próximas. Lo vimos, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, un bochorno, donde indudablemente el gran beneficiario fue el gobierno nacional, ya que se levantó la sesión, pero habían logrado quórum, habían logrado juntar todas las fuerzas opositores y acá donde vuelvo a poner el punto. Los gobernadores dieron la autorización para que sus diputados den quórum. Una grave preocupación para los intereses del gobierno de Javier Milei. Falta mucho para el 26 de octubre. Me parece que el gobierno va a tener que replantearse algunos temas para poder bajar este clima de confrontación muy fuerte que no ayuda a nadie. No ayuda a nadie. Y donde, indudablemente, cuando hay este tipo de situaciones, estos desequilibrios políticos fundamentalmente, siempre pasa lo mismo en la Argentina. Repercute en algo que es muy sensible para la sociedad argentina, el dólar. Y ayer el dólar volvió a marcar agenda. Creció el dólar oficial a 1.245 pesos. Desde el momento que salimos del cepo y que se empezó a flotar, es el precio más alto
de la banda entre los 1000 y los 1400. O sea, esto es cantado, no hay ninguna novedad. Cuando la inestabilidad política empieza a surgir, automáticamente siempre repercute y empieza a ocupar en la tapa de los medios o en las redes sociales el valor del dólar. Y esto indudablemente tiene un gran perjudicado. Y el perjudicado es el gobierno de Javier Milei. Bueno, ya está en nuestros estudios y en la voz de Karina Rodríguez, hoy presentamos a nuestro invitado, Rodrigo Martínez. Rodrigo Martínez es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella. Posee un posgrado en Estadística en Flaxo. Es especialista en muestreo, análisis estadístico descriptivo e inferencial y en el diseño de modelos cuantitativos para la ejecución y el análisis de proyectos de estudio de opinión. Es consultor para organismos internacionales, coordinador de estudios de mercado, satisfacción, riesgo político y clima interno. Fue director de gestión y programación electoral de la provincia de Buenos Aires, docente en las universidades Torcuato Di Tella y de El Salvador. Es uno de los directores de Isonomía. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con uno de los titulares de Isonomía Consultores, el licenciado Rodrigo Martínez. Bueno, ya está en nuestros estudios, ya estamos con el licenciado y titular, uno de los titulares de Isonomía Consultores, Rodrigo Martínez. Rodri, muchas gracias de estar otra vez en Futurar. Y la idea, ¿sabes cuál es? Es tratar de entender este momento. Un momento, te diría, especial, un momento donde la política se cerró, cada uno está buscando sus propios intereses, con cierre de listas, cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires el próximo 9 de julio. Y un poco, ¿cómo estás viendo este momento? Bueno, te lo separaría en dos agendas. Vamos a empezar por la que extrañamente es más sencilla de resolver ahora, o por lo menos un poco más clara que la otra. En lo que tiene que ver con el universo de cómo los argentinos están atravesando esta etapa, sobre todo con lo que significó en términos de quiebre, sobre todo para la política, la prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo te diría dos elementos que se cristalizaron. En conversaciones anteriores hablamos mucho de esta idea de estamos en una situación de cambio novedoso, ¿no? Sí. Desaprendiendo cosas que creíamos que sabíamos y aprendiendo nuevas. Creo que en estos casi 2 años de gobierno del presidente Milei se cristalizaron dos cosas. Primero, sacando el primer mandato del presidente Néstor Kirchner, es el presidente que va a llegar a mitad de término con mayor volumen de expectativas futuras desde el 83 en adelante. Vamos a tener un presidente que va a ir a la elección de medio término, con alrededor del 30-35% de los argentinos diciendo que están convencidos que el futuro de la Argentina va a ser mejor. Para que tengamos un paralelismo, el presidente Macri en 2017, ganando las elecciones de medio término, o sea, previo a esta misma altura del año, y las terminó ganando, tenía 14% de expectativas positivas. Para poner un poco en contexto. Lo segundo se cristalizó algo. El presidente Milei logró que alrededor de un 40, un poquito menos, 35-40% de los argentinos crean que está solucionando los problemas del país. Y solamente alrededor del 18% cree que está solucionando sus problemas personales. Esto es novedoso porque siempre que se producía este descalce, es un gobierno que gestiona y resuelve problemas de la macro, pero no resuelve problemas de la micro, tenía un costo fuerte en términos de imagen y en algún momento terminaba teniendo un costo electoral.
Esto, al menos por ahora, en el caso del presidente Milei, es un elemento novedoso. Alguien que resuelve la macro no resuelve problemas de la micro, por lo menos para la gran mayoría de los argentinos, y sin embargo todavía sostiene un nivel razonable de imagen de gobierno, y sobre todo esto que te decía puede anclar su discurso futuro en expectativas. Y el tercer punto, que me parece el más importante, y el que abre una puerta para pensar no solamente qué características puede tener este cierre que se viene de listas, sino pensar además cómo puede ser la narrativa de la elección y la posterior a los resultados, es el presidente va a terminar estos 2 primeros años de mandato con los 2 mandatos, dicho como lo dicen los americanos, ¿no? En términos de la responsabilidad que el electorado le dio para su gestión, resueltos. ¿Qué quiere decir esto? Macri con, digamos, una posición muchísimo más relativa en el mapa de poder político en la Argentina. Cristina finalmente presa y con un peronismo que, si bien ahora está unificado, o al menos pareciera que va a ir a una lista única, está claro que no está unificado en términos de conducción. Yo decía hoy en el editorial, digamos, hay unidad, pero está roto. Exactamente. Un dirigente del peronismo me decía, vamos a ir todos juntos, no vamos a ir unidos, que no es lo mismo, ¿no? Ahora, y va a ir con, además el gobierno lo decretó públicamente, con lo cual sería raro que se desdiga, dijo, en el 2026 la inflación no es más un problema en la Argentina. Digo, es muy interesante, es la primera vez que vamos a entrar un ciclo, una elección de medio término, con los 2 mandatos, casta e inflación, no digo resueltos, pero digo claramente con menos capacidad del gobierno de construir narrativa o una determinada épica respecto a esos 2 ejes. Sí. Con lo cual se abre de vuelta un escenario que no se había dado por lo menos en los últimos 15 o 20 años, que es un gobierno llegando a mitad de término con quizás herramientas para revalidar ese presente, pero claramente con expectativas que parece difícil encontrar sobre qué temas se pueden anclar. Esto desde el punto de vista de la ciudadanía. Desde el punto de vista de la política, digo, viendo este fenómeno con, yo creo, un error, me parece a mí al menos, un incipiente error del gobierno, que está logrando que en términos generales todo lo que es oferta no oficialista, por lo menos empiece a tener conversación entre sí, y eso venía bastante roto en este primer año y medio. Digo, uno ve gobernadores que hasta hace poco, digo, no solo desde el posicionamiento político electoral, sino hasta desde el punto de vista de agenda temática, tenían poco en común que hoy están conversando. A partir de la prisión de Cristina, digo, el peronismo ha decidido, digo, alinearse por lo menos dentro de una bolsa donde no queda demasiado claro quién lidera o cómo se lideraría ese espacio, pero eso todavía es a resolver. Exactamente. Y como te digo, la sensación de muchos actores de la política de que tienen mucho más para perder por no hacer, ¿sí?, que por esperar e intentar, digo, negociar con el gobierno. Entonces, digo, no me extrañaría que la provincia de Buenos Aires termine teniendo una tercera alternativa por fuera del oficialismo y el peronismo, cosa que hace 6 meses era difícil pensar desde dónde se sustentaba desde lo político. Entonces, quiero decirte con esto la política está con la sensación de que tiene pocas herramientas para interpelar a la ciudadanía, por esto que te decía, de un presidente que llega con mandato resuelto o casi resuelto, pero también con la sensación de que si no toma decisiones respecto de qué hacer con el gobierno en términos políticos, va a tener más para perder que para ganar en el futuro cercano. Yo Rodri, veo 2 ejes. A mí me está pasando algo similar a lo que planteabas. A mí me costaba visualizar la tercera vía. O sea, creo que la polarización sigue siendo importante, pero lo que estoy viendo también es que en estas 8 o 9 elecciones que se dieron desde el 13 de abril hasta la fecha, hasta el domingo último, hubo un crecimiento sostenido de la Libertad Avanza, digamos, desde la nada. Hoy tienen diputados, tienen concejales en muchas provincias argentinas, pero se da 2 características. Una, nunca pasan el 30%. Digamos, es como si lo tomamos, agosto del 2023 pasó. Correcto. Y el otro, que para mí es el actor central de todo este proceso electoral, al menos hasta el que estamos viviendo, el protagonista fue la no concurrencia. Es decir, casi 4 de cada 10 argentinos no van a votar. De ahí digo, hay alguna vía, una posibilidad de una tercera vía. Creo que van a tener que deponer demasiados egos para poder hacerlo. Hay demasiada gente ahí para hacer, pero digamos,
hay una puertita. Se abrió una puerta que hasta hace, es verdad, 3, 4, 5 meses atrás era inviable. Digo, en ese escenario, ¿cómo estás viendo la elección de la provincia de Buenos Aires? No estoy tomando la del 26, la de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre. Bueno, digo, tomo como punto de partida para responderte dos cosas que dijiste, una al principio y una recién. Va a haber dos factores. Claramente la participación, nosotros desde lo numérico, la gente no es que tienda a mentir, pero digo, la gente obviamente sobre lo que tiene que ver con componentes de orden cívico suele exagerar su apego, ¿sí? Lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto, ¿no? Digo, la incomodidad de decir no me interesa participar. Digo, hay algo que se está dando en los estudios de opinión pública que de por sí ya apelan a un electorado por lo menos un poquito por arriba de la media en lo que tiene que ver con politización, ¿no? Hoy te están diciendo con absoluta franqueza que en elecciones pasadas, en 7 u 8 de cada 10 personas iban a votar, hoy eso está alrededor del 55%. Digo, declarado en una encuesta. Sí. Lo cual te demuestra que el elemento este que decías vos de la gente entre elegir algo que no necesariamente te movilice y ahora quiero hacer el segundo punto sobre esto, digamos, que no te incentive a participar, digo, efectivamente entiende que la situación no es todo lo feliz que le gustaría, pero tampoco lo suficientemente mala como para movilizarlo a ir a penalizar al gobierno en las urnas. Y claramente no hay ningún líder opositor que le genere demasiado entusiasmo para ir a premiarlo en la elección legislativa. Si esta elección es, como pareciera, un plebiscito de cómo viene andando el gobierno, está claro que las dos opciones mayoritarias son el apoyo y la abstención. ¿Sí? En términos conceptuales, digo. El segundo elemento, no hay más, y hay algún punto muy llamativo sobre esto, que es esa vocación a participar es inclusive más baja en el conurbano, que en el Gran Buenos Aires, que en el interior de la provincia de Buenos Aires, que en el resto de las secciones de mayoría de partidos del interior. Y el segundo punto que vos lo dijiste al principio sigue siendo una elección de altísima intensidad. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Nosotros, tanto en electores que hoy dicen estar seguros de a qué espacio político quieren votar, como aquellos que te dicen potencialmente podría votar alguno de los que están, hay muy poco electorado compartido. Hoy los únicos dos electores que tienen algún grado, en la provincia de Buenos Aires es el 7%, o sea, estoy hablando realmente muy poco. Muy poco, claro. Es entre el PRO y la Libertad Avanza, de electorado potencial compartido. El resto, de verdad, no supera entre el 1 y el 2%. Que es un poco lo que te quiero decir con esto. Es una campaña que si no logra movilización de estos ausentes, es muy probable que lo que nos dé la encuesta ahora, en julio, termine siendo lo que obtengamos en septiembre. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque hay realmente muy poco incentivo para el traslado entre las distintas peceras de voto. Digo, los electores tienen pocos motivos, pocas razones para terminar modificando la intención de voto que hoy tienen inicialmente. Lo interesante, que es lo que te decía, es el elector filoperonista, que es el que claramente está decidiendo ir a votar menos que el promedio, hoy te dice que emocionalmente enfrenta el proceso electoral de la provincia de Buenos Aires desde la tristeza. Está triste con lo que ve en la Argentina. Si hoy, creo que en el día de hoy o de ayer, no recuerdo ahora con precisión, Grabois hizo una declaración que dijo: el desafío del peronismo es cómo hacemos para transformar esta sensación, esta desazón con lo que estamos viviendo en bronca, ¿no? Y eso solo se hace con dice él, digo, lo declaró, con un movimiento de las bases, de abajo hacia arriba. Digo, me parece una definición como muy acertada de cuál es el desafío que tiene el peronismo en esta elección para no solo ser, digamos, más competitivo de lo que hoy está haciendo en términos numéricos en las encuestas, sino sobre todo para ir a buscar esos 10 o 12 puntos de movilización adicional que necesita. En cambio, el gobierno tiene a sus electores, en términos generales, en dos registros. Los que están contentos, una minoría muy intensa, alrededor de 18 o 20 puntos, y después tiene alrededor de otros 20 puntos que están esperanzados con el futuro de la Argentina. Esas dos emociones suelen ser emociones mucho más conducentes a la hora de lograr que la gente termine yendo a las urnas. Entonces, para intentar resumírtelo en concreto, el desafío es que no creo que la oferta política pueda modificar demasiado los posicionamientos electorales previos que ya tiene el electorado, y que va a ser una elección donde el desafío va a estar en la movilización. ¿Para quién? Para el peronismo, intentar alcanzar, salir de ese piso de 30, 35 puntos que va a tener indudablemente la provincia de Buenos Aires y ver si puede estar por arriba de los 40. Ese es el desafío de movilización. Y en el caso de la tercera vía es de qué manera vos lográs que tipos que electores que no tienen ningún elemento identitario muy potente para ir a las urnas, logren salir de su casa para construir esa tercera vía. Hoy, desde la construcción de liderazgos,
eso parece algo difícil de conseguir. No, muy difícil. Yo la tercera vía la veo una hoguera de vanidades. O sea, me parece, hoy por hoy te digo, se abrió esa puerta, pero te diría, van a tener que hacer un sacrificio enorme para poder lograr unificar intereses en común, ¿no? Pero volviendo al peronismo, me parece que también está muy cruzado, al menos lo que vengo viendo, es que el sector más duro, que es el sector de la cámpora, está con Cristina Libre. Yo creo que ayer se vio claramente en la Cámara de Diputados, ¿no? Un kirchnerismo muy duro, increpando, o con discursos, te diría, incendiarios. Llamó mucho la atención Cecilia Moró, que es una dirigente del Frente Renovador, con un discurso más kirchnerista, más camporista que renovadora. Y tanto Massa como la gente o los dirigentes que responden al liderazgo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, planteando otro escenario, ¿no? O sea, el tema es cómo se compatibiliza esta Cristina Libre, que es el eje central del kirchnerismo. Fíjate que está sonando mucho Mayra Mendoza como primera candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. O sea, yo a veces digo, por eso está muy bien esto, o sea, van a ir con lista única, lista de unidad, pero que indudablemente va a ser muy difícil compatibilizar todo esto. Mirá, yo no solamente coincido con ese diagnóstico, sino que creo que desde la praxis política vas a tener un problema muy complejo. ¿Por qué? Digo, en términos de oferta, el camino que eligió desandar el peronismo, es decir, sacrificar en algún punto, si se quiere, públicamente algunas diferencias para ir todos en una lista que después vemos cómo resolvemos conformaciones, liderazgos. Y hay un tema que no vas a poder resolver, que es el temático. Bien lo decías vos. ¿Cómo vas a lograr que este peronismo se ponga de acuerdo entre parte de él, que lo que quiere es buscar de qué manera, vamos a ponerlo sobre esto, esa agenda de cuidado de la microeconomía, de la economía doméstica, ¿no? De problemas, no estoy hablando del gobierno, transversales que tiene en los tiempos recientes, la democracia argentina, inserción en el mundo del trabajo, educación. Bueno, hay una parte del peronismo que pretende iniciar la capacidad de ver si puede construir algún vínculo con la ciudadanía sobre esos ejes temáticos, con la potencia que tiene para construir minoría muy intensa, electoralmente competitiva, sí, pero finalmente una minoría intensa, hablando de la libertad de Cristina. Yo creo que ese es un problema que no se va a poder resolver ni en septiembre ni en octubre, con lo cual son las cosas que me hacen pensar que el gobierno tiene una ventaja comparativa, inclusive imaginándonos que en primera y tercera va a ser muy competitiva indudablemente la elección. Esa me parece la primera parte, pero después la segunda hay dos dinámicas que me parece que hay que prestarle atención. Una es, vamos a tener una elección provincial desdoblada, donde es un gran dilema por qué parte va a agarrar la boleta la gente. Nosotros históricamente sabíamos que en la provincia de Buenos Aires el 70% de los electores agarraban la boleta por el tramo nacional, un 25% la agarraba por el tramo local y solamente el resto te terminaba agarrando la boleta por el tramo provincial. Mirá, para ahí, ese es un tema que lo vamos a profundizar. Hacemos una breve pausa y seguimos charlando con el director de Isonomía Consultores, Rodrigo Martínez. Ya volvemos. Habíamos quedado y estabas bien explicando la historia de la provincia de Buenos Aires con respecto a cómo tomaban la lista sábana, o sea, por lo nacional o por lo municipal. Y en el cual los gobernadores, en general, yo te decía fuera de cámara, que desde Rucauf hasta Kicillof, en general siempre tenían una imagen, digamos, entre 6 y 7 puntos, digamos, tomando de 1 a 10. Este caso, el de Kicillof, es el más golpeado, ¿no? Totalmente, es el que rompe ese paradigma respecto al pasado reciente de la provincia. Ahora, el otro dato que se está hablando poco, porque está todo en esta endogamia
de cierre de listas y demás, es que a nivel nacional votamos con boleta única, que es un cambio abrupto y a su vez una provincia de Buenos Aires que por primera vez desdobla desde el 83 a la fecha una elección provincial. Exactamente, es un cambio total de paradigma. Obviamente en el proceso de intentar explicar lo que puede llegar a pasar, estamos intentando entender qué es lo que puede pasar, que no es lo mismo muchas veces, es un desafío. Nuestros primeros indicios nos dicen que, contrario a lo que ha sido históricamente, 7 de cada 10 bonaerenses dicen que van a agarrar la boleta por abajo, por la boleta local, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Si eso pasara de esta manera, digo, si vos cambiaras si el cambio estuviese en que lo nacional no es lo que te termina predeterminando los 6 o 7 puntos de corte de boleta promedio que vos tenés, sino que finalmente es, yo voy a entrar mirando esta parte de la boleta. Al menos eso es lo que están diciendo en la previa. Vamos a ver si efectivamente funciona así. Bueno, ese aparte es el alegato central del Movimiento al Futuro. Exactamente. Empoderando a los intendentes. A los intendentes. Con lo cual, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuál va a ser el desafío que la motivación que los intendentes pueden llegar a tener para trabajar la boleta completa en lo provincial, sobre todo tomando este dato de que Kicillof es, voy a decir una generalidad que no siempre es cierta, pero digo, en casi todos los distritos de la provincia es peor que sus intendentes. Digo, ¿cuál sería el motivo para que vos trabajes esa boleta, que no trabajes la boleta cortada y que te termine resultando indiferente? Pero además abre el desafío de cómo el peronismo va a lograr ordenar que toda la estructura territorial bonaerense trabaje la elección de octubre. ¿No? Digo, abre claramente un desafío, digamos, muy, muy interesante en términos de cómo se va a resolver esta interna de la que habíamos conversado en el bloque anterior, que claramente está encapsulada, pero que indudablemente va a definir estrategia, tema, y es a partir del día posterior a la elección de septiembre y después también de la de octubre, la que va a ordenar cómo va a ser la discusión del liderazgo futuro del peronismo. Pero me parece, a mí particularmente, muy interesante, sobre todo además porque parte de la presunción de la libertad avanza, sobre todo con la convicción de ir al acuerdo, al menos ahora había rumores encontrados si era en todas las secciones o en alguna de ellas, en el acuerdo con el PRO, pero está claro que también va a ser interesante ver si esta presunción del gobierno de que puede tener en términos generales en la provincia un piso de 40 puntos por su boleta y eso ordenar lo territorial hacia abajo, si finalmente termina funcionando, que lo que importan son más los intendentes, de nuevo volvemos a este debate, quizás en las secciones, en la segunda, en la cuarta, en la séptima, en la octava misma, quizás sea bastante tentador a algunos que quieran armar una tercera posición que se construya desde liderazgos locales potentes. Esto siempre tomando tipo que la premisa... San Nicolás, decís vos. Exactamente, y que vos digas, yo pongo un nombre potente desde el local, y si es que es verdad que ahora la gente estaría más tentada a agarrar la boleta por el tramo local, quizás cambia parte de la dinámica de la elección. Digo todo esto en potencial y en hipotético porque, como bien decías vos, es la primera vez y obviamente los resultados van a indicar cuánto hay de esto de cierto, pero me parece que abre una cantidad de opciones que me resultan muy interesantes y que, si me permitís, desde la decisión, si se quiere, de Duhalde respecto a Menem, de cambiar un poco cómo se vinculaba el peronismo bonaerense con el poder nacional, me parece que empieza a funcionar una dinámica que se parece mucho más a la pre-dualdista que a la que conocimos en la historia reciente de la provincia. No, eso no tengo ninguna duda, pero aparte, ¿sabes qué? A mí lo que me llamó mucho la atención, y por eso digo, esto es una elección en el cual todavía la política no está jugando con el tema de la boleta única del 26 de octubre. Hará un mes atrás en Tucumán, dando una charla y con un abogado especialista en todo el tema de dinámica electoral, históricamente un hombre vinculado al peronismo mendocino, donde toda la estrategia, digamos, jurídica electoral siempre pasó por manos de él y demás. Entonces me invitó a hacer un trabajo conjunto, una charla, él planteando lo que era la boleta única y un poco yo en la contextualización política. Y lo que veía era, claro, la gente que estaba escuchándonos empezaban a hacer preguntas. Y ellos se mostraban totalmente confundidos. Dicen, yo toda mi vida iba con la boleta, me daban la boleta, yo me la ponía en el bolsillo e iba y votaba. O sea, más en Tucumán que hay acoples. O sea, de pronto te encontrabas 60 boletas, ¿no?
Y ahí tomé conciencia, digo, wow, esto genera hoy un grado de desinformación, un grado de diferencia de lo que se fue votando, más en provincias por ahí mucho más cerradas como Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, o sea, bueno, en general la gran mayoría de provincias, ¿no? Digo, va a ser complicado eso. Va a ser complicado. Va a ser complicado, creo, o le va a agregar complicación al mismo proceso de votación de ese día. Nosotros hasta ahora en los trabajos previos que hicimos de testeo, lo que notamos es que en términos generales pesa mucho más el color y la marca partidaria que los candidatos. ¿No? Lo cual en la discusión de si ibas al modelo de boleta única mendocino o santafesino, la elección del gobierno, con algún sentido práctico, dado que tiene poco nombre, vamos a poner en estos términos mucha marca y poco nombre, claramente favorece mucho más, a la gente le terminaba llamando mucho más la atención el color violeta y el símbolo del... Creo que más la santafesina, digamos. Exactamente, que la mendocina, que le daba muchísimo más preponderancia al partido político. Al partido político. Que fue la que se aprobó finalmente. Con lo cual, ahí hay digo que también en algún punto a este peronismo con dificultad de conseguir, vamos a llamarlo así, liderazgos más mayoritarios, ¿sí? menos intensos, creo que también le puede resultar por ejemplo, y a partidos que están incómodos, como al PRO, claramente les va a resultar un enorme, digamos, un enorme desafío. Totalmente. Pero digo, me parece que se abre ahí un interrogante muy interesante de cómo va a funcionar eso, de cómo va a funcionar la lógica de esto, digo, en cada una de las provincias. La provincia de Buenos Aires va a tener menos de 2 meses de diferencia entre ir a votar con la vieja boleta sábana, con este nuevo sistema. Hasta ahora lo que nosotros venimos viendo en términos de niveles de conocimiento del cambio de forma de votación no supera el 25% de la población. Con lo cual está claro que hay un desafío muy grande, no solo en términos de cómo esto va a impactar la dinámica política, qué impacto tiene esto en la dinámica de la política territorial, que nosotros sabemos que no gana elecciones, pero en los márgenes hace diferencias, digo, ¿no? Está claro que hace muchas diferencias, y sobre todo en cómo haces con este tipo de boleta para alinear los intereses locales con los intereses nacionales, ¿no? O si querés con los intereses distritales, para poner en esos términos. Me parece que ahí hay un gran desafío, que insisto, la libertad avanza, me parece que mucho no lo discute, porque es una agenda que todavía le queda bastante lejana por el tipo de conformación que tiene como agrupación política, pero que me parece que para el peronismo va a representar enormes desafíos. No, y fíjate, vos me decías el otro día, hablando con algunos... Y te doy un dato menor, fíjate que estamos a nada del cierre y todavía en el peronismo no sabemos cómo se llama el frente, no sabemos qué color, no ni que no sabemos los candidatos. Digo, pero a eso el otro día en una charla que tuve con algunos dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, digamos, había una corriente importante de los 3 sectores mayoritarios en el acuerdo que están haciendo, es que la palabra peronismo tenía que estar en la alianza. Digamos, a diferencia por ahí, me decían, de la lista 3 de los radicales, que es muy difícil volver a imponerla, perdón, la lista 2, la vieja lista 2 del peronismo todavía sigue gozando de algún grado de buena imagen, y querían trabajar un sector importante, ya te digo, de los 3 sectores, del camporismo, de la gente de Kicillof y de Massa, ver en el frente que la palabra peronismo esté. O sea... Bueno, había escuchado que aparentemente también iba en el mismo registro de lo que estás contando. Hoy, si vos lo mirás en términos de identificaciones políticas, los bonaerenses groseramente alrededor de un 18% dice que se identifica como peronista, tenés alrededor de un 15-16% que dice identificarse como kirchnerista y alrededor de un 18-19% que hoy dice identificarse como libertario. El PRO creo que estaba en el registro de los 4 o 5 puntos, radicales un poquito menos, y después la mayoría en no identificarse con ninguna. Pero es interesante, esto claramente 10 años atrás era una dimensión completamente distinta, e insisto, me parece que son parte de los ejercicios conceptuales que está intentando hacer el peronismo en el entendimiento que, dada la situación de Cristina, va a ser complicado la ampliación vía candidato o vía temática, ¿no? Y es finalmente ir a esto que decíamos de
ver cuán amplio puedo ser desde la identificación, desde lo identitario, que uno sabe que a uno lo limita mucho. Insisto, estamos hablando de que el gobierno quizás pueda ganar esta elección de medio término con una elección de 35, 38, 40 puntos en un escenario muy bueno, que, insisto, cuando vimos la elección de Cambiemos en el 17 con alrededor de 42 puntos, dijimos, es buena, no es descollante. Claramente ese paradigma también cambió, pero entiendo que es parte del ejercicio que está haciendo el peronismo para ver si se puede parar en esos 35, 36 puntos de base, que sabe que lo va a hacer extremadamente competitivo. Nosotros hoy en primera sección electoral estamos entre el núcleo duro del peronismo, de lo identificado como peronista, identificado con el kirchnerismo, que no necesariamente siempre se suma. Eso te da 40 puntos en términos de identificación y te da alrededor de 35 puntos en términos de acompañamiento político al espacio si lo unificás. En el caso de la no peronismo, digamos. Exactamente. Con lo cual, digo, hay ahí un punto que me parece que tiene que ver con esta idea de lo que no podemos ordenar desde el punto de vista de la oferta, ver si lo podemos ordenar desde lo identitario. Pero de nuevo, me parece como un símbolo, un signo de época, ¿no? Esta necesidad que está teniendo un poco el peronismo de ver si se puede resignificar desde estos lugares, siendo que recordá que hace 6 o 7 años atrás la mayoría de los actos en los que participaba Cristina estaba mal visto cantar la marcha peronista. Totalmente, no, pero eso está claro. Yo creo que la primera que lo vio fue Cristina Kirchner. Correcto. Y me parece que en eso lo van a profundizar. Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco nuevamente que estés con nosotros. Te vamos a volver a molestar porque es un proceso electoral demasiado dinámico y donde, bueno, pasan cosas todos los días. Voy a hacer el cierre del programa. Permiso. Y ahora, el dato futurar de hoy. El dato futurar de hoy tiene que ver con lo que está sucediendo en las negociaciones del peronismo bonaerense. Y fundamentalmente está muy concentrado en la tercera sección electoral. Esa sección en la cual la doctora Cristina Kirchner iba a ser candidata en primer lugar a diputada provincial. Indudablemente eso quedó vacante. Se especulan nombres, uno de ellos que había sonado fuertemente era el de Máximo Kirchner en reemplazo de su madre, pero digamos lo que está sucediendo hoy es que las líneas de Movimiento al Futuro que lidera el gobernador Kicillof quiere una figura de su riñón, en este caso la actual vicegobernadora de la provincia Verónica Magario. La que empezó a subir por el lado de la Cámpora es la actual intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Son los nombres que hoy están en pugna. Y aparece un tercero que sería un intendente del Gran Buenos Aires, un hombre con muchos años en la intendencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Un hombre, digamos, que indudablemente tiene un equilibrio que estaría ayudando su personalidad, su volumen político, tanto a la línea de Sergio Massa como a la misma Cámpora y al Movimiento al Futuro de Axel Kicillof. Diría, de esos tres nombres, lo que están hablando, obviamente puede aparecer otro también, pero de esos tres nombres estaría quién va a ocupar el primer lugar en la grande tercera sección electoral. Grande por la cantidad de electores, son casi 5 millones. Y en la primera sección electoral, que es la zona norte-oeste del Gran Buenos Aires, el nombre que hoy está muy posicionado es un hombre de la ciudad de San Martín, el ministro Gabriel Catopodis, que también en una personalidad política muy parecida a la de Cascallares, está muy bien con los tres grupos más fuertes que hoy tiene el peronismo bonaerense y que están tratando de poder consensuar de la mejor manera una lista de unidad para las elecciones del 7 de septiembre. Bueno, esto ha sido todo por hoy.
Esto es Futurar, pensar y hacer. El próximo jueves estamos con ustedes.